Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradecemos la asistencia a esta charla y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es cómo se debería implementar un programa de resiliencia de negocios frente a esta crisis que estamos pasando por el COVID-19. Entonces, bueno, lo primero, vamos a ver la agenda. Vamos a ver tres temas. Primero, darle un breve repaso a cómo está el panorama de continuidad y resiliencia de los negocios. También ver un poco la definición del tema de resiliencia, pues que tanto en los últimos años hemos usado esta palabra de resiliencia, pero tal vez para no todo sea muy clara, entonces vamos a mirar un poco eso. Luego vamos a ver cuáles serían los factores más importantes en una evaluación de riesgos que se debe hacer para este tema de poder tener una adecuada resiliencia. Y por último, pues cuáles serían las consideraciones en un plan de respuesta a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Bueno, resiliencia es un término que de hace algunos años se ha venido utilizando, estaba muy de moda y ahora con el tema del COVID-19, pues más aún lo hemos escuchado en muchas partes y en muchos lugares. Pero ¿qué tan claro tenemos todos qué significa la resiliencia? Entonces, bueno, la resiliencia, la definición es la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones para anticipar y gestionar la interrupción de todas sus formas, buscando minimizar el daño a las organizaciones y maximizar los beneficios asociados. Esta es la definición que nos da Tim James, que es el presidente del BSI. Y esta es la definición de resiliencia cuando hablamos de resiliencia aplicado a las organizaciones. Porque resiliencia en términos generales se refiere a esa capacidad de adaptarse y recuperarse cuando ocurre una situación extrema y poder volver a su situación normal. Entonces, eso es lo que se trata la resiliencia, es la capacidad en este caso que deben tener las organizaciones. Porque, ¿qué pasa si una compañía no es resiliente? Pues si una compañía no tiene resiliencia en una crisis como la que estamos afrontando hoy en día, pues simplemente va a desaparecer. Entonces, por eso es tan importante el tema de la resiliencia, porque si no lo tenemos, pues estamos condenados a no continuar en los negocios. Y esto, como les decía, pues no solamente aplica pues para eventos de crisis en las empresas, sino que el tema de la resiliencia debería ser algo que deberíamos tener incorporado en el ADN de las compañías, de tal manera que ante las diferentes dificultades y situaciones adversas que se puedan presentar, pues poderse sobreponer a ellas y además lo que buscamos con esta resiliencia es que no solamente nos sobrepongamos a ellas, sino que podamos sacarle provecho y ver qué ventajas competitivas podemos obtener de eso. Porque las organizaciones que mejor puedan afrontar estas crisis y puedan tener una mayor capacidad de resiliencia, pues van a tener una ventaja competitiva frente a esas organizaciones que no lo tuvieron. Entonces, por eso la resiliencia hablamos de esa capacidad de podernos reinventar y reorientar. Con esta situación que estamos viviendo hoy en día, las compañías muy seguramente van a cambiar en muchas cosas de sus negocios. Va a haber un cambio muy importante. Y esas organizaciones que se puedan reinventar, puedan tener una reorganización, sacarle provecho a eso, pues van a tener unos mejores indicadores y van a tener unos mejores resultados que aquellas que no lo hagan. Entonces, con la resiliencia vamos a ser capaces de superar las expectativas y superar incluso esas condiciones previstas. O sea, es para no... La resiliencia lo que hace también es que las organizaciones no mantengan como esa inercia de siempre estar haciendo lo mismo y siempre estar como en la misma situación. No, la resiliencia es esa capacidad de podernos adaptar, vemos un obstáculo, lo superamos, pero aprendemos de eso, o sea, aprendemos de esas dificultades, de esas adversidades, y eso nos impulsa a poder ser una organización mucho mejor en el futuro. Bueno, entonces viendo esto aplicado a los negocios, ¿qué preguntas vemos y qué es necesario responder en este momento y que muchas organizaciones pues se deben estar haciendo? Lo primero, la organización había considerado la importancia de un plan formal de continuidad y resiliencia del negocio. Creo que la respuesta es clara. Muchas organizaciones no. Muchas organizaciones no tenían claro la importancia de esto. Las organizaciones que tienen unos planes de continuidad formales y estructurados y todo, muchas de ellas lo tienen porque es un tema de un requerimiento
un tema regulatorio que lo tienen que cumplir porque por el tipo de industria en la que están se los exige, o porque son proveedores de algunas organizaciones que le piden tener un plan formal de continuidad de negocio, o por algún tema de algún tipo de regulación. Pero muchas otras que no tienen dentro de sus requerimientos regulatorios, ni dentro de sus necesidades, ni dentro de sus compromisos con los clientes, no les han pedido un plan formal de continuidad, pues no lo tienen. Y hoy en día se han visto abocados a tener que, digamos, salir de una manera de pronto muy improvisada y muy desordenada a hacerle frente a esta crisis. Otra pregunta que también vemos, bueno, las organizaciones habían aprovechado de manera adecuada el tema de virtualización, soluciones en la nube, otras tecnologías emergentes. Pues aquí, digamos, las que no lo hubieran hecho, pues son las que están teniendo en este momento más grandes dificultades para poder adaptarse a esta crisis. Porque las que tienen soluciones, digamos, en la nube, trabajan con soluciones como Office 365, tienen herramientas como esta que estamos utilizando en este momento, como el Teams, que permite el trabajo colaborativo, donde tengamos también aplicaciones en la nube que podemos acceder a ellas desde cualquier lugar, o sea, desde nuestras casas. Las compañías que tengan eso, pues van a estar superando esta crisis de una mejor manera. Pero aquellas compañías donde todavía tenían soluciones, digamos, de soluciones antiguas, donde no era posible conectarse desde otro lugar diferente a la oficina, sino que para entrar a los sistemas de información tenía que estar físicamente en la oficina, conectado a una red y conectado a un servidor, pues las que todavía estaban en ese momento, hoy en día deben estar pasando situaciones complejas para poder superar esta crisis, ¿no? Otra cosa es cómo nos estamos asegurando la protección de datos personales y cómo afecta también esto al almacenamiento y la copia de los datos, porque hoy en día pues estamos trabajando desde la casa con los equipos, pues equipos portátiles o de pronto si es posible pues también equipos de escritorio desde las casas los que puedan hacerlo, pero cómo estamos protegiendo los datos, qué medidas de seguridad estamos teniendo frente a eso, porque no estamos en las instalaciones de la oficina donde hay una infraestructura de seguridad, donde muy seguramente había un firewall, unos dispositivos que nos controlaban la seguridad y nos daban un mayor nivel de confianza de que la información no podía ser accesada de manera no autorizada. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos manejando eso? ¿Y cómo replicamos la información? Si tenemos soluciones en la nube, pues muy bien, tenemos la información replicada en servidores en la nube, pero si no lo tenemos de esa manera, entonces hoy en día, ¿cómo estamos haciendo eso? Si estamos siendo conscientes de eso y los riesgos que eso genera, esos procedimientos estaban documentados y probados, pues muchas organizaciones seguramente no, pero hemos estado en la obligación de salir a hacerlo de un día para otro, ¿no? Y está todo operando dentro de los parámetros de políticas y procedimientos. O sea, las organizaciones tienen definidos unas políticas y procedimientos en su gran mayoría sobre temas de seguridad de la información, sobre temas de controles de acceso. Entonces, hoy en día que estamos operando en esta contingencia, ¿se está operando dentro de esos parámetros? Entonces, todas estas preguntas es necesario que las organizaciones se hagan para ver si le estamos dando una respuesta adecuada a esta crisis y si la estamos manejando de la manera que debe ser. Bueno, entonces veamos rápidamente como un panorama de este tema de continuidad y resiliencia. Entonces, lo que ha puesto de manifiesto, digamos, esta declaración de la pandemia pues, del COVID-19 es que las compañías no estaban preparadas para eso, ¿cierto? ¿Por qué no estaban preparadas? Porque pues no había un análisis de riesgos de continuidad del negocio completo y o seguramente actualizado. Aquí también ha puesto de manifiesto que la manera en que se lleva la gestión de riesgos en muchas organizaciones no es la manera adecuada. Porque ¿qué es lo que hacen muchas organizaciones? Levantan unos mapas de riesgos y hacen una evaluación de riesgos a través de unas sesiones que de pronto la hacen anualmente, en el mejor de los casos puede que lo hagan semestral, y con esos mapas de riesgos digamos, no se hace nada continuo, sino que se deja eso hasta el siguiente ejercicio donde se evalúa con el comité de riesgos, de auditoría o la junta directiva, se evalúa nuevamente ese nivel de riesgo y esa exposición al riesgo, pero eso se hace de una manera, digamos, eh, con una periodicidad muy amplia, muy larga, y resulta que los negocios y las condiciones a las que están expuestas las organizaciones, pues son totalmente dinámicas.
Entonces esta crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que ese ejercicio que algunas compañías hacen de tener unos mapas de riesgos que solo se evalúan anualmente en el mejor de los casos, eso realmente no genera ningún valor agregado y no sirve para mucho. De pronto sí sirve pues para temas de cumplir y mostrar que tenemos unos mapas de riesgos, pero para generarle valor a la organización y servir como una herramienta útil afrontando escenarios como el que estamos viviendo hoy en día, vemos que realmente eso no, de esa no es la manera. Entonces, eso también debe cambiar y debemos implementar en las organizaciones una gestión de riesgos de una manera mucho más dinámica. ¿Qué otra cosa hemos visto? Que no se tiene un plan de continuidad del negocio seguramente completo, actualizado, probado, muy seguramente eso no se tiene, entonces hemos tenido que operar pues, de la manera en que mejor pueda cada organización. Algunas, como ya los decíamos, están mejor preparadas y están pudiendo sortear esta crisis de mejor manera, pero hay otras que están teniendo unas dificultades bastante grandes en su operación. Tampoco un plan de recuperación de desastres, que el plan de recuperación de desastres se refiere a la recuperación de la plataforma tecnológica, que en este momento pues, la plataforma tecnológica no es que se haya caído, que tenga problemas como tal, pero no estamos accediendo de la manera usual, que es desde la oficina, que nos conectamos a los recursos tecnológicos. Entonces, como les decía, hay muchas compañías que no están preparadas para eso y están teniendo pues bastante dificultades en su operación. Y otro tema que deberían tener las organizaciones, pues es un plan de gestión de crisis, que muy seguramente no todas lo están teniendo o lo han tenido definido y están teniendo que manejar un plan de gestión de crisis pues de una manera improvisada y sin tener un plan formal, ¿no? Y entonces, ¿qué planteamos nosotros? El enfoque que se plantea en la firma, pues nosotros en RCM, planteamos un enfoque que lo primero que hay que hacer es un análisis de riesgos, porque yo debo priorizar y debo identificar cuáles son los riesgos más críticos que tenemos y con base en esa identificación de riesgos es que podemos priorizar y podemos generar una estrategia adecuada para poder mitigar esos riesgos. Entonces, por eso lo primero, esto debe partir de un tema de un análisis de riesgos y ver las debilidades que tenemos en las áreas de negocio que van a estar más impactadas y más afectadas pues por el tema, en este caso de la pandemia, y así poder desarrollar una estrategia pues adecuada. Cuando hablamos de hacer un análisis de riesgos y implementando esta estrategia pues de continuidad y resiliencia, también tenemos que hacer lo que se conoce como el VIA, por las siglas en inglés, de análisis de impacto en el negocio. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros no todas las áreas del negocio se van a ver afectadas de la misma manera. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto, por favor, nos ayuda para cerrarlo. Bueno, entonces, como les decía, es muy importante que hagamos este análisis de impacto en el negocio porque no todas las áreas van a tener la misma afectación. Algunas áreas van a tener pues, un impacto mucho mayor que otras. Entonces, es un ejercicio que deberíamos hacerlo. ¿Eso cómo se hace? Pues a través de encuestas, entrevistas con las diferentes áreas, haciendo los análisis de los diferentes impactos que pueden tener. Pues, ¿cuál es el impacto financiero? O sea, si este proceso de negocio se detiene o no puede operar en las condiciones normales, cuánto pierde la organización en una hora si ese proceso no opera, en 2 horas, 4 horas, 8 horas, un día, 2 días, una semana. O sea, hay que hacer ese ejercicio para poder determinar, bueno, cuál es el impacto que eso está teniendo pues en la organización. También cuál es el impacto de servicio al cliente, cómo afectamos nuestros clientes, cuál es el impacto que tenemos también con compromisos de pronto legales o regulatorios. Eso tenemos pues que definirlo y también cuál es el impacto intangible. Los impactos intangibles son aquellos que pues no podemos fácilmente medirlos en tema financiero, pero que sí generan un impacto grande para la compañía, como por ejemplo el tema de afectar la reputación. Todo el tema pues de la marca, el deterioro de la marca, eso también hay que medirlo a ver cómo se puede ver afectado eso. También el tema de motivación del personal, ante este tiempo, digamos, de incertidumbre, todo, pues la motivación del personal se puede ver afectada. Entonces también ver, bueno, cómo medimos eso y qué podemos hacer también para mejorar esos temas. Entonces hay que hacer ese análisis de efectos intangibles, tangibles,
poderlos medir, y eso al final lo que nos va a dar es un inventario priorizado de procesos y funciones de negocio, que me va a permitir centrarme en aquellos procesos que sean los más relevantes para la organización. Porque en tiempos, digamos, como de una crisis como la que estamos viviendo, pues obviamente tenemos que enfocar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en aquellas funciones del negocio que sean las más críticas, que es donde, que son las áreas, pues digamos, como core del negocio. Bueno, ¿qué factores debemos tener en cuenta en esta evaluación de riesgos? Entonces, hay varias dimensiones. Un tema, hay que hacer un análisis financiero, claramente, pues hay que revisar el tema de cómo son las provisiones financieras, si hemos considerado que podemos pues, perder clientes, que podemos tener pérdida de ingresos, aumento de los gastos, que de pronto requerimos algunos insumos o algunas cosas que por la misma crisis puede que los valores se hayan disparado. Vemos, bueno, con los recursos actuales me puedo sostener en el tiempo estimado de la crisis. Hay que hacer ese tipo de análisis. Para eso, pues tenemos que mirar varios escenarios, ¿no? Hay escenarios optimistas que dicen que la crisis podría terminar a finales de mayo, principios de junio. Hay otros escenarios más pesimistas donde le dan un tiempo mayor. Entonces, tenemos que mirar esos escenarios y hacer y simularlos para ver cómo podemos comportarnos en eso. También obviamente hay que disminuir los principales gastos operativos, hay que hacer una disminución pues, de los gastos de lo que más se pueda y en lo que no sea prioritario, obviamente. En la cadena de suministro tenemos que revisarla. Hay que revisar si también algunos de los proveedores claves que tenemos para darle nuestros servicios a los clientes o generar nuestros productos, si puede estar en peligro también de no continuar con sus operaciones, porque eso pues claramente nos va a afectar de manera directa. Si nosotros necesitamos algún proveedor dentro del proceso que estamos haciendo para generar nuestro producto y no lo tenemos, pues no vamos a poder cumplir con nuestros procesos. Entonces ver si eso lo hemos contemplado, tenemos proveedores alternos, hemos evaluado cuál es el efecto que nos va a generar en la continuidad del negocio perder los principales proveedores o proveedores relevantes. Bueno, otro tema interesante que hay que mirar es el tema de la gente. Eh, Como sabemos, pues este tema de la crisis por la pandemia muy probablemente va a ser bastante largo, va a ser un tema amplio, porque mientras no haya una vacuna contra el COVID-19, pues nos va a tocar convivir con el tema del virus. Entonces, eh, tenemos organizado en la compañía una matriz de capacidades del personal, en la que definamos claramente, digamos, por cada posición cuáles son las habilidades y competencias que se requieren, de tal manera que si alguien por alguna razón no está disponible o no contamos con él, pues lo podamos reemplazar con otro. Y también qué estrategias tenemos respecto a empleados y contratistas de prestación de servicios, también qué estrategias tenemos respecto a eso. También todo eso lo tenemos que estar evaluando. Otra perspectiva importante es la ciberseguridad. Ver si tenemos una infraestructura tecnológica adecuada para trabajar en casa de una manera prolongada. Pues digamos, ya lo hemos venido haciendo por unas cuantas semanas, pero ver si eso se alarga más, pues no tendríamos problema, o ver qué impacto eso nos va a generar. Si estamos preparados para poder sobrevivir sin un centro de datos, sin un centro de cómputo, si realmente nuestro negocio no lo requiere, o si hay algunos procesos que requiere estar físicamente en las oficinas y cómo lo estamos manejando. Y también pues las condiciones de seguridad, que eso ya lo veíamos en una charla previa que tuvimos la oportunidad de hacer, en la cual hablábamos de que hay que tener unas medidas mínimas de seguridad para trabajar en la casa y no exponer de una manera pues importante la información de la compañía, de los clientes, incluso la información pues de nuestros activos financieros también. Entonces ver cómo estamos teniendo en cuenta esas recomendaciones de seguridad. Bueno, ya para consideraciones de respuesta frente a la pandemia, lo hemos agrupado como en tres grandes bloques, que son los que tenemos que estructurar para poder dar una respuesta adecuada y tener una resiliencia de negocios frente a la pandemia. Que ya como veíamos, resiliencia no es solo, digamos, soportar esta crisis, sino ver qué valor agregado y qué ventaja competitiva podemos obtener de todo esto. Entonces, lo primero hay que tener una gestión de la crisis, que ya lo vamos a ver, que eso es importante y es pues lo primero que hay que hacer, o sea, hay que ver cómo gestionamos la crisis.
Luego hay que mirar cómo manejamos todo el tema de nuestra infraestructura, o sea, el tema de la gente, las instalaciones, la tecnología, cómo manejamos eso para poder tener unos niveles mínimos de operación. Y también cómo revisamos nuestros procesos, cómo manejamos la cadena de suministro, cómo hacemos un análisis de nuestras finanzas corporativas y los temas de contratación que tenemos. Para revisar esos componentes, en la oficina se ha implementado, se ha definido un programa también bastante interesante que sirve como un complemento a este programa de resiliencia que se ha denominado el mínimo vital corporativo. Y ese mínimo vital lo que hace es definir, bueno, qué es lo mínimo que deberíamos tener para poder operar. Entonces, eso lo debemos considerar aquí en estos componentes. Bueno, lo primero que hay que hacer para la respuesta a la pandemia, pues es una gestión de la crisis. O sea, es darle un manejo, que es lo que las compañías han venido haciendo, pues gestionar y manejar esta crisis. Para eso, pues tenían que tener definido claramente unas funciones y responsabilidades de los ejecutivos y los altos directivos sobre el manejo de la crisis. O sea, no cualquier persona podría decir, bueno, ¿cómo vamos a manejarlo? No, eso tiene que haber una definición de cuáles son los niveles autorizados para hacerlo. Además, también elaborar un plan de comunicaciones formal, ¿cierto? Que defina cuáles son los niveles de responsabilidad y quiénes son los voceros autorizados en comunicaciones con clientes, proveedores críticos, con compañías de seguros, con los entes reguladores, organismos de salud y todas las partes relacionadas y entidades que correspondan. Entonces, las organizaciones han tenido que definir unos voceros para esos públicos, esos diferentes audiencias, y quién es el que va a manejar esas comunicaciones con entes externos, las comunicaciones internas y cómo va a ser, digamos, la comunicación que se va a hacer, ¿no? Bueno, otro aspecto fundamental es el tema del manejo de la gente. Como ya les decía ahora, este es un tema que aunque va a ser, muy seguramente se va a empezar un aislamiento escalonado y ya no va a ser total como lo estamos viviendo en este momento, sino que va a ser escalonado, pues vamos a tener que convivir con el virus, porque hasta que no haya una vacuna, pues no habrá una solución total al virus. Y el tema de la vacuna, algunos análisis optimistas dicen que más o menos en unos 5 o 6 meses podría haber una vacuna, pero otros análisis hablan de un poco más de un año. Entonces, ahí tenemos un rango de tiempo importante en el que nos va a tocar convivir con eso. Entonces, para eso vamos a tener que definir una serie de políticas y procedimientos, pues, de cómo vamos a trabajar, a seguir operando, conviviendo con eso. Entonces, uno de los elementos fundamentales, pues, es las personas. Sabiendo que la prioridad, pues, debe ser la salud, el bienestar y la productividad de los empleados. Esa debe ser, pues, nuestra prioridad, sobre todo la salud y el bienestar. Entonces, para eso hay que definir unos procedimientos pues vamos a tener que ver, bueno, si tenemos algún empleado nuestro o algún funcionario de la compañía con alguna sospecha de enfermedad, pues ver cómo vamos a tener un protocolo para manejar eso, para notificar pues esas sospechas de enfermedad, hacer los análisis y los exámenes que correspondan y tratar de contener y minimizar la propagación de eso dentro de la organización. Entonces, eso tendremos que definirlo. También tendremos que dar una prioridad a la asignación de recursos para mantener la operación de la empresa en los niveles, digamos, aceptables de producción. Es probable en compañías, digamos, de producción de ciertos elementos o ciertos servicios donde tal vez la demanda en estos tiempos de crisis pues no vaya a ser igual. Entonces también vamos a tener que ajustar la producción a esos niveles que se requieren, ¿no? También tenemos que definir un plan de respuesta al riesgo de la pérdida temporal de personal, principalmente por lo que ocupan puestos claves. Hemos visto que nadie está exento pues, de este tema. Por ejemplo, en el Reino Unido vimos que el primer ministro pues, salió positivo con el virus, tuvo que ausentarse un tiempo de sus funciones. Entonces, eso también lo tenemos que tener contemplado. ¿Qué vamos a hacer si algunos de nuestros funcionarios claves en nuestros procesos de negocio, por alguna razón, en algún momento llegaran a estar contagiados con el virus? Pues sabemos que van a tener un tiempo de aislamiento, no van a poder estar ejecutando sus funciones. Entonces, eso lo tenemos que considerar. Dentro de los planes que hay que hacer es reducir y eliminar sustancialmente la asistencia no esencial a las oficinas. Hoy en día lo estamos haciendo de una manera total,
pero como les decía, eso muy seguramente se va a empezar a flexibilizar, pero tenemos que ver de qué manera lo vamos a manejar para no incrementar el riesgo de que nuestra compañía tengamos un contagio, pues digamos, masivo y que al final pues el efecto sea mucho más negativo, ¿no? Hay que mantenerse al tanto de los consejos de autoridades sanitarias, medidas del gobierno, autoridades locales, tener siempre presente, estar atentos a las fuentes oficiales, ¿no? Porque hay proliferación pues, de fake news y otras cosas a las cuales no debemos ponerles interés. Bueno, en cuanto a las instalaciones, o sea, las compañías pues, productivas, sus plantas, en las oficinas, en las compañías pues, que tienen servicios o temas administrativos, pues hay que asegurarse que tengamos unos instructivos operativos muy definidos para el manejo de la crisis y para que todo el personal sepa qué es lo que debe hacer, cuáles son las medidas de protección, de cuidado y qué es lo que debe hacer cada uno, como les decía, porque seguramente pues vamos a operar de una manera donde va a haber la mínima cantidad de personas disponibles en la oficina, otras trabajando de manera remota, que todos tengamos esté todo perfectamente sincronizado y sepa qué tiene que hacer cada uno. También en cuanto a las oficinas, a las plantas, a las instalaciones, pues hay que tener unas instalaciones con una higiene mejorada, que ya las que hoy en día están operando, pues como en plantas ya lo tienen definido e implementado, pues de tener temas de desinfección, de empleados, funcionarios, tanto a la entrada como a la salida, para proveedores, visitantes o funcionarios, para todas las personas, ¿no? Y el tema de visitantes, pues hay que restringirlo lo máximo posible, que solamente sean en casos pues totalmente indispensables donde ingresen a las oficinas. No como se hacía antes, que de pronto en muchas compañías uno veía que entraban visitantes a ofrecer productos, servicios, a hacer visitas comerciales, en fin, cantidad de cosas que si no es estrictamente necesario, pues eso se debe restringir. En el tema de la tecnología, ya hoy en día, pues como les decía, la gran mayoría de organizaciones están trabajando desde sus casas, pero hay que revisar esas políticas de trabajo en casa, pues para validar que efectivamente están siendo adecuadas, que tenemos unas consideraciones de seguridad mínimas, por lo menos implementadas, que esas conexiones a Internet o que tienen los funcionarios en su casa, pues tienen lo mínimo posible. Eso lo vamos a tener que validar porque muy seguramente, como les decía, este tiempo de trabajo en casa se va a alargar, se va a prolongar, va a ser un tiempo largo, entonces tenemos que darle un chequeo a eso, no vaya a ser que estemos exponiendo la información de nuestras compañías a un riesgo que de pronto no lo tengamos ni siquiera visible. Hay que fortalecer para eso también el tema de capacitaciones en línea sobre el tema de la conciencia en riesgos informáticos, estar alerta a la aparición de nuevas amenazas, como ya hablábamos, pues que explotan este estrés por la pandemia, entonces hay que capacitar muy bien a las personas y que estén muy alertas a todo este tipo de cosas. También hay que revisar la política que tenemos sobre los respaldos de datos, hay que establecer también mecanismos ágiles y directos de soporte. Algunas compañías no tenían un tema de soporte tecnológico muy bien estructurado, sino que básicamente era que veían a la persona de sistemas y le pedían pues la ayuda o le pedían la asistencia técnica. Hoy en día, pues como están trabajando desde sus casas, pues obviamente no lo van a tener ahí al lado para hacerle las consultas y las preguntas. Entonces hay que implementar unos mecanismos ágiles y que sean efectivos para poder atender todos los incidentes y problemas de operación y de seguridad informáticos que se puedan presentar. Bueno, en la cadena de suministro. Es importante pues asegurar que la cadena de suministro pues se adhiere a un control estricto de procedimientos en los cuales pues vamos a considerar el abastecimiento de elementos críticos. O sea, este es el momento donde los gastos de las compañías deben ser muy medidos, muy racionales. Entonces pues el abastecimiento se debe limitar a aquellas cosas que son críticas para la producción pues y la prestación de los servicios que necesitamos a los clientes. Entonces eso debe ser muy bien analizado y que se restrinja pues a lo mínimo necesario. Hay que evaluar también los planes de continuidad de nuestros proveedores, ver también nuestros proveedores de qué manera están siendo impactados por esta crisis y si nos van a poder cumplir con las obligaciones que tienen con nosotros y si no, pues poder mirar qué alternativas tenemos, ¿no? Y también asegurarse pues de los seguros pertinentes que tengamos contratados y ver pues en qué caso los debemos utilizar, si debemos cancelar pues algún tipo de arreglo que ya tuviéramos previamente con algún proveedor.
Bueno, y dentro de eso, pues fundamental revisar el tema de la contratación. Hay que evaluar proactivamente pues, las relaciones que tenemos con terceros, los contratos vigentes. Hay que conocer muy bien por los parámetros que tengamos con esos contratos con proveedores y con terceros. Y si no podemos cumplir de alguna manera, pues ver, bueno, qué efectos eso tendría y hacer un análisis jurídico y económico, pues para en cada caso, ¿no? Para ver si necesitamos alterar, modificar o extinguir pues, las obligaciones de algún contrato. Entonces, eso requiere pues, que involucremos a nuestros especialistas del área legal, jurídicos, para poder analizar eso muy bien. Y lo mismo el tema de finanzas corporativas y flujo de caja. Hay que hacer un análisis detallado sobre ese flujo de caja futuro, ver cuáles son las diferentes estrategias que vamos a utilizar con esos escenarios de tiempo, que como les decía, pues pueden variar muchísimo, y aplicar una visión pues, diversa de cómo manejar ese flujo de caja y cómo vamos a poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones y a los compromisos que tenemos. Entonces, para eso, como les mencionaba ahora, la firma ha desarrollado una estrategia de mínimo vital corporativo, que es lo que nos va a ayudar a manejar todo este tema de finanzas corporativas, el tema de contratación y el tema de manejo pues, de proveedores y de empleados también y el manejo de la gente. Bueno, entonces para ya ir finalizando, ¿qué elementos son claves en un programa efectivo, digamos, de resiliencia? Primero, tener un sólido compromiso organizacional. Esto requiere una estructura y una desde la alta dirección, pues todos tenemos que estar comprometidos con eso y ver cómo le vamos a dar el mejor manejo a la crisis para poder resistirla en una primera instancia y luego salir adelante y salir, digamos, fortalecidos de eso, ¿no? Otro elemento clave aquí es poder estar monitoreando y chequeando nuestros riesgos. O sea, tenemos que estar monitoreando cuáles son los riesgos a que estamos expuestos. Esos riesgos, como vemos, cambian de una manera importantísima. Entonces, hay que mirar todos esos diferentes escenarios, cuáles son los riesgos y qué impacto tienen en nuestra compañía. Si no tenemos en este momento, deberíamos tener un guía, o sea, hacer un guía en nuestras compañías donde podamos definir cuál es el impacto, porque el impacto no va a ser igual en todas las áreas del negocio. Entonces, poder definir y priorizar cuáles son los diferentes impactos y de acuerdo a ese impacto, pues tomar unas medidas diferenciadas por cada proceso de negocio. Definir unas estrategias para operarnos y recuperarnos, pues que sean viables. O sea, con todos esos diferentes escenarios que vamos a tener, pues vamos a definir estrategias y esas estrategias pues no pueden ser algo que nosotros sepamos de entrada, pues que no va a ser viable. Tenemos que hacer un análisis lo más realista posible, simulando, bueno, cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros gastos, cómo vamos a operar, en fin, para poder tener el escenario más viable posible. Tener unos planes de recuperación documentados, que como les decía, en este momento lo que hemos hecho las organizaciones es salir a operar, digamos, desde la casa, pero de una manera, en muchos casos, improvisada y sin tener una estrategia, pues, documentada y formalizada. Entonces, eso sí, pues, deberíamos hacerlo para minimizar los riesgos que eso puede estar generando. Una vez eso se formalice y tengamos ya un plan, digamos, más definido y más estructurado para todo lo que viene, porque como lo vemos, este periodo de crisis muy probablemente se va a extender por varios meses. Entonces, bueno, cómo poder tener un despliegue efectivo de ese plan, entrenar a todas las personas, que todo el mundo sepa cómo va a operar de aquí en adelante durante ese periodo, digamos, de crisis. Uno debería a todo este escenario pues poderle hacer pruebas y poderlo estar validando. Obviamente acá no nos dio tiempo para eso, porque la pandemia surgió de una manera muy rápida, donde no estábamos, muchas organizaciones no estaban preparadas, sino que tuvieron que salir a operar con su trabajo en casa y de una manera, digamos, una operación alterna, sin haberlo antes, muy seguramente no lo habían probado nunca. Hay compañías donde nunca habían operado de esa manera. Y es más, seguramente si se hubiera definido, si alguien hubiera dicho, ¿por qué no hacemos un proyecto para ver cómo podemos trabajar desde la casa? Ese proyecto se hubiera podido demorar 3, 6 meses y muchos seguramente se hubieran opuesto a decir, no, eso no es viable y eso no lo podemos hacer. Pero casi a todas las organizaciones tocó de una semana para otra salir y trabajar desde la casa. Entonces, eso implica algunos riesgos que tenemos que estarlos monitoreando y ver cómo los vamos a minimizar. Y de aquí en adelante, pues hay que hacer tener un plan definido y estarlo probando, hacer unas pruebas de que eso funciona bien,
y estarlo verificando pues continuamente. Y por último, hay que asegurar una interrelación de los diferentes planes. Ya veíamos que hay un plan de gestionar la crisis, o sea, un plan de comunicar la crisis, escalarla en los diferentes niveles y darle el manejo adecuado. Entonces, ese es un plan del manejo de crisis. Hay otro plan que es el del DRP, o sea, el plan de recuperación de desastres de tecnología, de cómo estamos operando de manera alterna. Eso también tiene que estar sincronizado con eso. El plan del manejo de incidentes, o sea, hoy en día, ¿qué hacemos si, por ejemplo, alguno de los funcionarios de nuestra compañía tiene una falla en su conexión de internet o tiene una falla en su máquina, en su equipo, no le funciona, no puede trabajar? Entonces, ¿cómo manejamos esos incidentes? ¿Cuál va a ser el tiempo de respuesta para eso? ¿Cómo vamos a operar? Entonces, todo eso hay que definirlo, porque como les decía, muy probablemente esto se va a extender por un tiempo mayor. Entonces, bueno, esto era como la información que les tenía sobre el tema de implementar un programa de resiliencia, eh, que considero que en este momento es muy importante que las compañías estén analizando y pensando cómo vamos a hacer, no solo para soportar la crisis, sino para tomar una ventaja competitiva y que esto sirva para de cara al futuro, pues poder operar de una mejor manera. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien, se cuidan Gracias, bastante. Carlos, muy amable. Bueno, un abrazo, chao. Muchas gracias, feliz noche, gracias, Carlos. Gracias. Noche, gracias, chao.